Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y seguimos en el torneo Tata Steel Masters. Estamos en la tercera ronda, partidas anteriores las tenéis aquí en esta reseña y también las tenéis en el canal, por supuesto. Esta partida es la última que ha terminado bastante tarde también, como la partida anterior, en la ronda anterior que jugó el niño Antón contra Magnus Carlsen tras más de 6 horas de partida. En esta ocasión han jugado durante menos tiempo, pero también ha sido bastante larga. La verdad que ha sido muy interesante, con piezas negras el niño Antón, con piezas blancas Alireza Firuza, y vamos a ver qué es lo que pasa a continuación. La partida comienza con D4, caballo F6, caballo F3, D5 y alfil F4, entrando en el sistema Londres, C5 por parte del niño Antón, E3, caballo C6 y caballo B2. El caballo no se desarrolla por C3 para permitir que el peón de C2 pues, pueda ayudar y colocarse en C3. Posteriormente C por D4, E por D4, alfil F5 y por parte de Firuza alfil B5 clavando el caballo de C6. Torre C8 y hasta este movimiento se han visto varias partidas en la base de datos, pero a partir de este movimiento que hace Firuza C3 entramos en una partida nueva. Aquí en ocasiones anteriores se había jugado un caballo E5, pero en esta ocasión prefiere jugar un C3, partida nueva. Vamos a ver cómo continúa. E6, dama E2, permitiendo a Firuza pues enrocar en corto o quizás en largo. Posteriormente el niño Antón juega caballo D7, también con alguna idea de adelantar el peón a F7 y quizás buscar un enroque artificial. H4 por parte de Firuza. Esto hace ver también que las blancas más adelante podrían avanzar el peón de H y esta torre podría desarrollarse por la misma columna, por lo tanto también habría un enroque artificial. Y la partida continúa con A6 tocando el alfil. Este se retrasa a D3, lo que propicia cambio de alfiles en dicha casilla y se recaptura con la dama. La partida continúa con alfil E7, rey F1 y dama B6. Al no tener defendido el punto de B2, Firuza permite que luego haya cambio de damas, ya que con un dama B5 pues la dama está cazada, por decirlo así. Por lo tanto, Firuza va a aceptar el cambio de damas, como vamos a ver a continuación. Torre B1, dama B5, dama por B5, A por B5, y lo único que aquí al niño Antón se le han doblado peones en la columna B. La partida continúa con A3, H5, también para taponar el progreso de este peón de H4, y posteriormente se juega caballo B3, F6, torre E1, activando, como vemos, la torre, trayéndola a la columna semiabierta, y aquí el niño Antón se retira con el rey a F7. Posteriormente, caballo C1, hay varios movimientos ahora de caballos, caballo F8, caballo D3 y caballo G6, tocando el alfil de F4 y este se retira a G3. Caballo A5, rey G1 y caballo C4 por parte del niño Antón, colocando un caballo pues bastante bien situado. La partida continúa con torre E2, torre H, E8, activando el niño Antón también la torre de la columna H, y rey H2, permitiendo posteriormente el doblaje de torres en la columna E y empezando a tocar por parte de Firuza el punto de E6. Alfil F8, torre H, E1, B6 y rey G1. Este B6 no permite a Firuza o permite al niño Antón controlar el punto de C5 y evitar un posible salto, al menos de momento, por parte del caballo a dicha casilla. La partida continúa con torre A8, alfil F4, y aquí el niño Antón va realizando algunas jugadas de espera. Torre A, C8, vuelve G3. Por su parte, Firuza va mejorando la posición también de su rey para traerlo al ataque. Torre C6, también para tener cierto control sobre este punto que ya está siendo de alguna manera crítico para las negras. Y la partida continúa con rey G2, alfil E7, caballo G1, alfil F8 y caballo H3.
Posteriormente se juega alfil E7, caballo G1, alfil F8, caballo F3. También aquí habría la idea por parte del niño Antón de hacer tablas, estaría encantado ya que está jugando además con piezas negras. Y aquí Firuza juega alfil, tras alfil E7 juega rey H3, incorporando todavía más al rey al ataque. La partida continúa con torre A8, alfil C1, sobreprotegiendo el peón de B2, y posteriormente se juega torre E8 nuevamente, G4, H por G4 y el rey captura en G4. Posteriormente se juega torre H8, estamos todavía en la jugada número 37, en la 40 tienen control y en caso de pasar o llegar a esa jugada contarían con 50 minutos más en el reloj para los siguientes 20 movimientos. El niño Antón ya estaba algo apurado y aquí se juega H5, atacando a este caballo, y podíamos pensar traer el caballo a F8 como pasa en la partida, pero aquí hay una línea bastante complicada y también con los apuros de tiempo que tenían, como comentamos, sobre todo el niño Antón, que estamos en la jugada 38, tenía una jugada muy interesante, difícil de hacer, ya que es algo compleja y larga, y era jugar, aunque este caballo estaba atacado, jugar F5 jaque. Siguiendo la línea, seguiría rey G3, torre por H5 y B3 por parte de las blancas, atacando al caballo de C4. La partida continuaría con caballo D6, pero este sería un error. Vamos a ver esta línea y después volvemos a no hacer este caballo D6 y qué es lo que podría seguir. Tras este caballo D6, viniendo a la defensa, permitiría a las blancas jugar caballo de E5 jaque, y posteriormente tras caballo por E5 nuevo ataque por parte del caballo, y como vemos este segundo caballo también está haciendo un doble y ganando la torre, seguramente que es lo que vio el niño Antón, pero aquí, como decimos, no vendría este caballo D6 en esta línea, sino que continuaría primero con alfil D6 jaque, el rey se tiene que retirar a G2 y tras caballo A5, retirándose del ataque del peón de B3, las negras podrían jugar torre por E6. Es verdad que están entrando por la columna E, han capturado un peón, pero aquí la continuación para el niño Antón, o para las negras mejor dicho, sería caballo H4 jaque, y tras los cambios de los caballos seguiría torre por H4. El módulo da 0.0, es decir, tablas, ya que de alguna manera pues las blancas están aquí activadas en la torre E, pero también pues las negras tienen un 2 contra 1, por ejemplo, de peones, y también bastante actividad, por lo tanto la partida tendría que continuar. No obstante, como decimos, estamos en la jugada número 38 para el niño Antón, está atacado este caballo, se retira a F8 y la partida continúa con caballo F4, y permitiendo además que este caballo ya pueda ocupar esta casilla, reforzado por el caballo en H4. Posteriormente se juega alfil D8 y torre H1, llegando así a los 50 minutos por parte de Firuza y llegando a ese control. Aquí tenía que hacer un movimiento el niño Antón, jugó torre G8, algo pasivo, y aquí lo aprovechó Firuza para activarse y colocar el caballo en H4, alfil C7, atacando al caballo de F4, pero ya sería, por decirlo así, algo tarde, y este caballo pudo moverse a G6. Aquí el niño Antón pues ya está teniendo problemas, y la partida continuó con caballo D7, y podíamos haber pensado por qué no jugar este caballo por G6. Sería catastrófico, hay varias líneas, una de ellas sería capturar con el peón, está protegido con el caballo de H4, por lo tanto el rey se tendría que ir a F8 y posteriormente vendría el caballo a F3. Con la idea de abrir esta columna para la torre, podría entrar en H7 y bueno, pues habría bastante dificultades ya para las negras. Por lo tanto, el niño Antón no juega esa captura, sino que hace caballo D7. Posteriormente, siguiendo con la partida, se juega torre H, E1, vuelve a incidir Firuza en esta
punto de E6 y aquí el niño Antón juega torre E8 para sobreprotegerlo. Alfil F4, nuevamente jugada para seguir metiendo presión y también poder evitar quizás algún movimiento del niño Antón y romper en el centro. Y aquí el niño Antón decide capturar alfil por F4, caballo por F4 y torre D6 nuevamente por parte de el niño Antón. La partida continúa con rey H3, ya que aquí podría haber alguna idea por parte del niño Antón con mover este peón y hacer un jaque. Por lo tanto juega rey H3, caballo F8 y posteriormente caballo FG6. Y aquí llegamos prácticamente a la misma línea que antes y aquí el niño Antón jugó caballo H7 con la idea posterior de jugar un caballo G5 con jaque y poder reactivarse. No obstante, Firuza pues lo pudo contener, pero antes vamos a ver esta línea también bastante interesante. ¿Por qué no capturar ahora con el caballo, hacer un caballo por G6 y podría ser esta línea H por G6, rey E7, vamos a ver también la línea, si el rey se retira a E7 o a F8, empezando a retirarse el rey a E7, seguiría con caballo F5, jaque. El rey, como vemos, o el peón, perdón, no puede capturar ya que está clavado por la acción de la torre. También con el caballo se está dando, además del jaque, un doble a la torre y pues la partida pues estaría bastante ya avanzada para las blancas, ganando esa calidad, ¿no? Y en caso, volvemos a la misma línea, tras captura de caballos que habíamos visto, esta posibilidad, y aquí no jugar este rey E7, sino jugar un rey F8. Vamos a ver qué es lo que pasa a continuación, y las blancas podrían haber continuado con un B3, caballo por A3 y posteriormente jugar un caballo F5. Nuevamente este peón no puede capturar, ya que si no caería la torre, además con un jaque, y sería prácticamente si no mate, y podrían jugar un torre C6 retirándose también del ataque de este caballo. Posteriormente hay varias líneas también, se podría jugar un rey G2 para permitir el paso de la torre de E1 por la columna H y también pues entrar con todo. Se jugaría torre E7 y aún así dando la torre por el caballo, pero para permitir que este rey se pudiese marchar. No obstante, sería tarde, ya que tras torre H1, rey E8, torre H8, jaque, el rey puede escapar a D7, pero posteriormente ya la torre llega a A8. Y desde aquí puede hacer ya un jaque en A7 o bien también capturar el caballo de A3 que está sin defender. La partida podría continuar la línea con E por F5 intentando abrir líneas y también capturando un caballo, pero seguiría con torre A7 jaque y tras torre C7 se podría capturar primero la torre de C7 dando un nuevo jaque, rey por C7 y se captura la segunda torre. Además de dar un jaque, daría igual donde fuese el rey, por ejemplo aquí a D8 y siguiendo con la línea pues se jugaría este torre por G7 y posteriormente pues solo quedaría prácticamente coronar. Por lo tanto, no es posible hacer o nuevamente hacer este caballo por G6 y el niño Antón, como decimos, juega este caballo H7 para activarse. No obstante, aquí Firuza juega un F4 y además vuelve o recontrola una vez más este intento o esta posibilidad de avance del peón de E6 y también muy importante este punto de G5 para evitar este caballo que ya no podría saltar a G5. La partida continúa con torre D, D8 y posteriormente, ya que también, como comentamos aquí, pues hay líneas, como hemos visto anteriormente, de entrar con el caballo en F5 y tocar la torre. Además, el peón pues nuevamente estaría clavado, ya que si no, se capturarían las dos torres. Juega Antón torre D, D8, poco a poco, como vemos, pues le está ganando terreno y ya queda solamente rematar la partida. Tras este torre de D8 se juega torre G1 y ahora la idea de Firuza es entrar por la columna G, caballo
D6 para venir a la defensa y torre G2. Se están doblando torres en la columna G, torre G8 por parte del niño Antón para defenderlo y quizás podría haber jugado aquí un caballo E4 defendiendo también o intentando activarse, pero vendría un caballo E5 jaque. Nuevamente Firuza estaría entrando, aun perdiendo el caballo, por esta casilla, y posteriormente también estaría cayendo el caballo de H7. Por lo tanto, si no es por un lado, es por otro. Hay bastantes líneas y maneras de continuar, también hay que decirlo. Torre G8 para defender la posición y el punto de G7 y posteriormente se juega caballo E7, una jugada muy interesante por parte de Firuza, y tras esta jugada se juega caballo G5 jaque. Aunque se está entregando el peón, vamos a ver si no, qué posibilidad tendría el niño Antón en caso de capturar este caballo, y directamente podría entrar la torre en G7 y tras los cambios y dar un nuevo jaque se podría defender, o el rey casi no se puede ni retirar, podría venir a la primera fila, y si no, tras esta jugada pues está cayendo nuevamente otra pieza más para las negras. Por lo tanto, decide jugar este caballo G5 jaque, ya intentando pues una última opción, y Firuza juega F por G5, rey por E7, pero posteriormente se juega G por F6, jaque al rey, y este decide capturar, tampoco tiene muchos más movimientos, y posteriormente llega torre G6 jaque. El rey se retira a F7 y aquí juega Firuza caballo F3. La idea es entrar en E5 o incluso podría entrar también en G5 dando un jaque y posteriormente la torre entrar en E6 dando un nuevo jaque al rey. La partida continuó de todas formas con torre D, F8, caballo E5 jaque, rey E7, torre por G7 jaque, torre por G7, cambio de torres y rey F6. Se está atacando al caballo que está sin defender y Firuza juega H6. Torre H8 para atacar este peón que está sin defender, y Firuza aquí hace un movimiento muy bonito y es rey G4, ya que así no permite el escape del rey y prácticamente está en una red de mate. El niño Antón juega torre por H6, esta torre está en peligro, y si queréis pausar el vídeo, darle una vuelta, ya que es una jugada muy bonita que hizo que el niño Antón lamentablemente abandonase. Pues bien, la jugada fue torre D7. Y ante esto no puede hacer nada, porque o está perdiendo el caballo las negras, o si en caso de que se muevan, pues se perdería la partida con este movimiento torre F7 y sería mate. El rey negro no tiene escapatoria, aquí está controlado por el caballo, estas dos casillas de escape por el rey, por lo tanto la torre al estar en este punto pues tampoco podría ir lógicamente a ninguna de las casillas, ni tampoco podría capturar, ya que el caballo está defendiendo a la torre. Una partida muy intensa. Qué pena que el niño Antón pues no pudiese aguantar y realizar tablas. Mañana nueva jornada, difícil para el niño Antón porque vuelve a jugar con negras, en esta ocasión contra el francés Maxime Vachier-Lagrave, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Mañana más. Un saludo y buenas noches. Chao.